como es la plataforma, los cálivos, los túneles, los taludes, ¿no? Dentro de nuestros objetivos específicos tenemos lo que vendría a ser identificar los componentes de la plataforma en una vía férrea, describir las características geométricas de los gálibos, describir los diferentes tipos de taludes que se presentan en una estructura ferroviaria, ¿no? Identificar y comparar con las normativas internacionales aplicables al diseño y construcciones de secciones transversales en vías férreas. La primera parte de lo que vendría a ser plataforma o infraestructura y cálibo, ¿no? La infraestructura de la vía férrea obviamente está formada por lo que vendría a ser la plataforma, ¿no? La infraestructura de la vía férrea está constituida por la plataforma, cuyo principal problema de diseño es, pues, consiste en la consecución del trazo, ¿no? Adecuado para el terreno. Bueno, esto tiene que ser económico y cómodo, que permita un alto rendimiento de explotación. Idealmente, la geometría se correspondería con una geodésica, ¿no? La plataforma es la parte más profunda de la estructura de la vía, eso sabemos, por lo que hemos ido estudiando en el curso, y que soporta, ¿no? Lo que vendría a ser el carril, el balasto y los otros componentes. Y este soporta el último esfuerzo, todos los esfuerzos producidos por la marcha del tren, ¿no? Sus funciones principales vendrían a ser aquí servir de estructura de apoyo, soportar esfuerzos estáticos, dinámicos de trenes y vías. También evitar las deformaciones de la vía y lo más principal, drenar y evacuar las aguas, ¿no? Que se van a juntar en este caso en la vía. Por ejemplo, acá en la imagen podemos ver lo que es la plataforma, ¿no? Donde está soportando todo lo que vendría a ser el balasto, el carril, todo, ¿no? Todo lo que concierne. La estructura en la vía, propiamente dicha, dice asentada sobre la plataforma y normalmente constituido por dos carriles fijos, ¿no? Sobre las traviesas y que a su vez reposan en el lecho de materiales que forman el balasto. A esto hay que añadirle los elementos de sujeción y los aparatos de vía, lo que vendrían a ser desvíos, cruzamientos, etc. Por ejemplo, acá en la imagen vemos, ¿no? El carril obviamente del tren se va a transmitir a los carriles, posteriormente va a pasar a lo que va a flexionar a las traviesas, al balasto, y finalmente las cargas van a llevar a lo que es a la plataforma, ¿no? Además, dentro de las instalaciones fijas es necesario considerar otros elementos indispensables como también podemos ver que tienen instalaciones eléctricas, suministros de potencia, transformadores, subestaciones, las instalaciones de suministro de corriente, las catenarias, tercer carril y los sistemas de señalización. Caracterización de la vía férrea en sección transversal. Bueno, acá vemos, representa, ¿no? Lo que es la base del camino de rodadura de ferrocarril sobre el cual se asienta la superestructura. Las diferentes administraciones ferroviarias establecen unos mínimos de plataformas, unas medidas, unos estándares a las distintas circunstancias en relación con el terreno, en este caso, ¿no? Con el terreno o trinchera. Valores mínimos recomendados por la Renfe, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos, acá está DED, por ejemplo, esto lo vamos a ver en la siguiente tabla, acá son los valores mínimos, ¿no? Que vamos a obtener, por ejemplo, para una velocidad de 200 kilómetros por hora, L necesitamos de 13.3 metros, ¿no? Por ejemplo, acá está la longitud, acá tenemos los D, acá está E. Entonces, estos son los valores mínimos que son recomendados por la Renfe, ¿no? Para una vía doble de terraplén. El ancho de vía. Ahora veamos sobre lo que es el ancho de vía. El ancho de vía se define como la mínima distancia en alineaciones rectas, ¿no? Entre caras interiores de las cabezas de los dos carriles, medida a 15 milímetros por debajo del plano de rodadura.
es el parámetro que mejor define una vía ferroviaria. Ya que limita los tipos de material móvil que se pueden utilizar, ¿no? Y condicionan las conexiones posibles con otros ferrocarriles. Acá, por ejemplo, vemos, ¿no? De dónde a dónde se mide lo que vendría a ser el ancho de vía. El ancho de vía, internacionalmente adoptado por la mayoría de países en la conferencia de Berna de 1907, que constituye el 61,5% de las líneas férreas del mundo, tiene un valor de 8.5 pulgadas, que eso vendría a ser a 1.1435 milímetros, ¿no? Mínimo de alineación. También 1.470 mínimos como máximo en curvas para facilitar la inscripción. El sobreancho es sobre el sobreancho, ¿no? Los valores de anchos utilizados, acá en la tabla vamos a ver los valores anchos utilizados por diferentes países, ¿no? Por ejemplo, en Europa, lo que vendría a ser en la parte de España, Portugal, Finlandia, el ancho que utiliza en España, por ejemplo, es 1.435 milímetros. En Portugal, 1.665. En Finlandia, 1.524. Y así también en América tenemos, ¿no? Lo que vendría a ser en Estados Unidos, Canadá, México, Venezuela utiliza 1.435, en Argentina, Chile, 1.676, en Panamá, 1.524. Y así tenemos, ¿no? Para diferentes partes del mundo, por lo que vendría a ser en África, Asia, Oceanía, ¿no? El ancho de vía. Los diferentes anchos de vías presentan ventajas y desventajas que que son inherentes, ¿no? Así la vía estrecha presenta importantes ventajas económicas, mientras presenta también desventajas desde el punto de vista de la explotación. Por ejemplo, ventajas vía estrechas económicas, ¿no? Las curvas de menor radio tienen un mejor ajuste al terreno, ¿no? La menor anchura de la plataforma nos da un menor volumen de terraplén y desmontes. Mayores economías en túneles y puentes, anchos totalmente inferiores en este caso. La mayor economía en material móvil, menor gálibo, mayor economía en balasto, traviesas y carriles, menor resistencia a la tracción en curvas, permite aumento de rampas, ¿no? Ahora, ventajas vía ancha en la explotación. En este caso tendríamos mayor capacidad de tráfico, mayor velocidad en las circulaciones, presenta en este caso una mayor estabilidad, cociente de explotación, gastos, ingresos, igual cifra de ingresos aumenta al disminuir el ancho de la vía, ¿no? Mayor facilidad de enlaces con redes construidas de ancho normal. Ahora, ¿cómo elegimos el ancho? La elección del ancho. La elección del ancho de una vía inferior al métrico, que vendría a ser de 1.000 a 1.607 milímetros, solo es admisible, dice, por imposición debida al gálibo. Anchos muy reducidos, ¿no? De 60 a 75 centímetros. Solo se emplean cuando la orografía obliga a utilizar radios muy pequeños y para el transporte de mercancías normalmente en ramales industriales, ¿no? Ahora, sobre los sobreanchos, aunque se ha definido el sobreancho de la vía en cada país como una magnitud constante, esto nos dice que en la realidad esto no es así, porque existen sobreanchos o debido a defectos de construcción o a causas de la circulación, ¿no? Así como, por ejemplo, dice en las curvas, la inscripción de los vehículos produce un apoyo oblicuo a la rueda trasera sobre el carril interior. Esto que aumenta el ancho de la vía en las curvas. Cuando el sobreancho no es por construcción, debe ser debido a que, bueno, esto viene debido al desgaste en el carril por la cara interior. También viene por el desgaste de la sujeción por rozamiento, como por ejemplo, tenemos el desgaste del cuerpo tirafondo a causa de roce del extremo del patín del carril, ¿no?
¿Qué más tenemos? Tenemos lo que vendría a ser torceduras de los elementos de sujeción, por ejemplo, de los tirafondos. Tenemos el mal comportamiento de las sujeciones elásticas que unen el carril a la traviesa. Esto puede deberse a errores de diseño, de montaje o por deterioro, ¿no? O sea, lo que vendría a ser un mal mantenimiento. La entrevía. Bueno, la entrevía se define, dice, como la distancia medida en un plano normal al eje entre los ejes de dos a más vías adyacentes en una línea de vía doble o múltiple, ¿no? El ancho de entrevía mínima se establece para facilitar el cruce o adelantamiento de dos trenes en condiciones, bueno, esto para la seguridad. Por ejemplo, aquí tenemos, como ejemplo, se recogen a continuación algunos de los valores de entrevía mínimos que establecen diferentes administraciones, ¿no? Por ejemplo, la Renfe para carriles de 54 esfuerzos de 54 kilómetros por metro, tenemos de 3.808 milímetros, ¿no? Bueno, y así para 45, también tenemos para alta velocidad, ¿no? Y así, como se puede ver, acá tenemos las distancias entre vías mínimas de diferentes administradores. Los cálibos. Contorno de referencia. Los gálibos, todos sabemos que es la parte, ¿cómo se llama? La parte superior, ¿no? De lo que entre una superestructura y lo que vendría a ser el tren, ¿no? A la hora de construir un túnel, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice contornos de referencia. La circulación segura de los vehículos de ferrocarril por una vía nos obliga a que se respeten ciertas dimensiones, en este caso en los primeros y determinadas disposiciones en la segunda. Esto surge de este modo en el ámbito ferroviario de contexto de Gálibo, que suele definir como un contorno de referencia con unas reglas de aplicación, ¿no? Resulta posible, por tanto, hablar de gálibo de material motor. El gálibo de material remolcado, tenemos gálibo de carga, gálibo de puentes, gálibo de túneles. Los dos primeros tipos de gálibo, lo que vendría a ser motor y móvil, afectan a la construcción del material, es decir, a las dimensiones que deben respetarse en su proyecto. El gálibo de carga, por ejemplo, afecta al cargue de los vagones abiertos y el resto de los gálibos se refieren a la construcción de los distintos tipos de obras y a las situaciones en lo que vendría a ser de las instalaciones fijas. Y dentro de lo que sabemos de los gálibos, el gálibo sabemos que es como el contorno mínimo de la plataforma y una superestructura máxima del material, ¿no? Rodante. Por ejemplo, aquí tenemos el gálibo PPI. La estrategia situación geográfica de Suiza, por ejemplo, nos dice que invitaba a pensar en la necesidad, dice, de facilitar el tránsito internacional de lo que vendría a ser viajeros y mercancías a través de los citados túneles, por lo que era de vital importancia que en términos de gálibo no existiera ninguna limitación, ¿no? Por este motivo, en diciembre de 1880, Suiza se dirigió a las administraciones ferroviarias más directamente interesadas en el tema para proponerlas unas normas comunes en lo que, bueno, respecta al gálibo de carga, ¿no? El acuerdo se logró en 1913 a través de la definición del gálibo denominada PPI, Passepartout International, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, ¿no? Lo que vendría a ser el gálibo PPI, ¿no? Una superficie, el eje de elevación del vehículo, y entonces esa distancia, ¿no? Acá vienen las distancias que nos da. Tenemos el gálibo cinemático.
¿no? Por ejemplo, aquí por ejemplo, aquí el gálibo simétrico que se tenía en cuenta para desplazamientos geométricos y dinámicos, ¿no? A los que están sometidos los vehículos. Puede ser a causa de la curvatura de la vía o lo que vendría a ser al juego de los ejes en la vía. Pueden ser dinámicos a causa de la flexibilidad de las suspensiones. Una vez que el gálibo cinemático fue fijado, los responsables de la vía establecieron los correspondientes márgenes de seguridad, ¿no? Para obtener el gálibo límite de implantación de obstáculos, ¿no? Esto pasó porque se dio el gálibo cinemático. Con el tiempo, por ejemplo, en 1956, dice, se constató que las suspensiones de los vehículos eran más elásticos para aumentar el confort de los viajeros, lo que ocasionaba desplazamientos más importantes de la caja de los vehículos. Las velocidades, o sea, máximas, habrían incrementado pasando, dice, de 100 kilómetros por hora a 140 kilómetros por hora. Y finalmente los transportes excepcionales eran cada vez más numerosos. Por eso es que surgió en este caso lo que vendría a ser el denominado gálibo cinemático, ¿no? Ahora también tenemos lo que vendría a ser los gálibos A, B y C. En 1973, la UIC definió 3 tipos de gálibos, designados por las letras A, B y C. Las diferencias esenciales entre los citados gálibos eran las distintas posibilidades que ofrecían para el transporte de mercancías, tal como se muestra en el siguiente cuadro, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el gálibo A, ¿no? Para un ancho y un alto. Por ejemplo, para un ancho de 3.15 y 4.32, ¿no? ¿Qué posibilidades de carga tiene el gálibo A? Tiene grandes contenedores sobre vagones portacontenedores. Puede ser semirremolques sobre vagones poch. Tienen un alto y la carga, ¿no? Acá igualmente para lo que vendría a ser el gálibo B, para el gálibo C, ¿no? Acá en la imagen vemos, ¿no? De cómo está formado. Acá no se nota bien los números, pero ahí están las medidas de cómo está, por ejemplo, acá, por ejemplo, un gálibo PPI, un gálibo cinemático, y para ser más comerciales, más grandes, se puede decir en ese sentido, tendríamos lo que vendría a ser el gálibo A, un poco más lo que vendría a ser el gálibo B y un poco más alto lo que vendría a ser lo que tendría que ser el gálibo C, ¿no? El gálibo B más o B1. Después, en 1985-86, los ferrocarriles franceses definieron al gálibo B más con la relación, o sea, comparando con el gálibo B, dice que permitía el transporte de cajas móviles de 2.6 metros de ancho por 3 metros de alto, ¿no? Será un poquito más grandes. Y semirremolques sobre vagones de 2.6 por 3.9. El ferrocarril español, al tener un ancho de vía distinto, definió como una adaptación del gálibo C, reconocido por la designación C' también, ¿no? Se destaca que los ferrocarriles británicos, en sus líneas convencionales, disponen de un gálibo incluso inferior al definido en la unidad técnica. Aquí podemos ver lo que vendría a ser un gálibo B más o B', ¿no? B1, que tiene un ancho de 260, para una altura de 3 metros, de 3,90, ¿no? En este caso está de 4, en la imagen, como se puede observar. Este gálibo es el más pequeño de los que permiten técnicamente inscribir un camión de 4 metros de alto, por ejemplo, ¿no? Las principales dimensiones del 80% del parque europeo de camiones son de anchura de 2.55 y altura de 4. Nótese también las dificultades que se presentan con este gálibo ferroviario conocido en Francia como el B+, y en el resto de Europa dice que se le conoce como B1, ¿no? Cuando se desea transportar un camión de 2.6 metros de ancho, en todo caso se necesita que la cara superior del suelo del vagón no supere los de 10 a 18 centímetros por encima de la superficie del carril, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un mapa en donde están las principales líneas europeas donde se encuentra el gálibo B+, ¿no? Por ejemplo, acá está la línea azul, nos indica que son líneas de gálibo B1,
esto en el año 2001. Tenemos líneas nuevas de Gálibo B1 en el año 2006, la línea anaranjada, la línea café, tenemos líneas de futuro, ¿no? Líneas, las verdes, son líneas que necesitan trabajos para tener un Gálibo B1. Por último, tenemos lo que vendría a ser el Gálibo C. Para las líneas de nueva construcción se dispone el Gálibo C, ¿no? Y para aquellas infraestructuras donde está prevista una explotación en tráfico mixto. O sea, ¿esto qué quiere decir? Alta velocidad en viajeros y, bueno, mayor capacidad de trenes de mercancía, ¿no? Se dispone un Gálibo superior, autopista ferroviaria F, para permitir el transporte, ¿no? De camiones con vagones convencionales, ¿no? Aquí podemos tener, ¿no? De mayor dimensión ya, por ejemplo, de alturas de 5,90, de 6,40, ¿no? Entonces, eso vendría a ser lo que vendría a ser el Gálibo C, y acá, como podemos ver en la imagen, ¿no? Ya son de dimensiones mucho más grandes. Le doy el paso a mi compañero, ingeniero. Ya. Bueno, ingeniero, buenos días, compañeros, buenos días. Voy a continuar con la exposición. Yo les voy a hablar de lo que es los taludes, ¿no? En estructuras ferroviarias. ¿Qué son los taludes? Los taludes son estructuras que son unos elementos esenciales, ¿no? Que contribuyen directamente a lo que es la estabilidad y seguridad en lo que es en las vías. Y en terrenos donde, por ejemplo, se necesita cortes o tal vez se necesita rellenos, los taludes juegan un papel muy, muy importante. Existen varios tipos de taludes, ¿no? Como taludes de corte, taludes de relleno y algunos que incluso están reforzados y algunos vegetados. Algunos también incorporan lo que es sistemas de drenaje profundo para así evitar problemas con el agua. Su función principal es evitar deslizamientos, ¿no? Que puedan afectar la infraestructura ferroviaria, asegurando así la operación más segura y confiable. En resumen, los taludes no solo tienen un rol estructural, sino también son una medida preventiva, ¿no? Que es crucial para el mantenimiento de las vías. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos los tipos de taludes, ¿no? En lo que es estructuras ferroviarias. Tenemos primero los taludes de corte que se crean al momento de remover el terreno para situar la vía en una cota deseada, ¿no? La inclinación de estos taludes varía dependiendo de la resistencia del suelo y del material. Estos suelen ser más inclinados cuando están hechos en lo que es en roca o tal vez en suelos menos inclinados, que es en suelos arcillosos, ¿no? También o sea, es importante que estos taludes tengan un sistema de drenaje, ¿no? Para que eviten el acumulamiento de agua. Seguidamente tenemos lo que es los taludes de relleno, que se construyen cuando el terreno está por debajo de la cota de la vía. Se forman con capas de material compactando que se colocan de forma escalonada, ¿no? Para que se mejore la estabilidad. La pendiente de estos taludes depende de la altura del relleno y del tipo de suelo que se está utilizando. De ahí tenemos lo que es los taludes de reforzados, que se utilizan en áreas con suelos de baja resistencia, en donde el terreno tiene pendientes pronunciadas. Estos taludes se refuerzan con sistemas de mallas, de acero o geotextiles, y algunos incluso ponen anclajes, ¿no? Para evitar deslizamientos. Son fundamentales en zonas de alta actividad sísmica y donde hay mucha precipitación. Siguiente diapositiva. Seguidamente también tenemos lo que es los taludes vegetados, que se utilizan en áreas donde los taludes no tienen pendientes muy pronunciadas ni tampoco tienen cargas elevadas. En estos taludes la vegetación juega un papel muy importante, ¿no? Ya que ayuda a disminuir lo que es la erosión en suelos y proporciona lo que es el refuerzo superficial. Además, contribuye al equilibrio ecológico y mejora muy bien el control de lo que es la escorrentía de agua.
lo que también ayuda a lo que es minimizar el impacto visual, ¿no? De la obra. Seguidamente tenemos lo que es los taludes con drenaje profundo que son utilizados en terrenos con alta saturación de agua. Estos taludes incluyen sistemas de drenaje profundo, como pozos, o tal vez tengan drenajes, ¿no? Con suelo granular que permiten la salida del agua de las capas internas del suelo hacia la superficie. Esto previene lo que es el aumento de la presión de poros del suelo. Y siguiente diapositiva. Ya, seguidamente les voy a hablar de lo que es las propiedades que influyen, ¿no? En la estabilidad de un talud, que es la pendiente y altura del talud, las condiciones climáticas, la presencia de agua subterránea, la actividad antiópica, lo que es factores sísmicos, la vegetación y cobertura del suelo. Siguiente diapositiva. Ya acá vemos lo que es la pendiente y la altura, ¿no? En cuanto a la pendiente, a medida que la inclinación aumenta, la fuerza de gravedad actúa más directamente sobre lo que es el suelo, ¿no? O la roca, tal vez. Esto puede favorecer lo que es el deslizamiento y disminuir lo que es la estabilidad del talud. En otras palabras, cuando más empinada sea la pendiente, mayor es el riesgo de deslizamiento. Por otro lado, tenemos lo que es la altura de los taludes, que también influye. Los taludes más altos tienen más volumen de suelo, lo que aumenta el riesgo de deslizamiento. A medida que la altura crece, la fuerza que pueden causar los deslizamientos se intensifican, por lo que es crucial diseñarlos de manera cuidadosa para mitigar estos riesgos. En las imágenes podemos ver un ejemplo de un talud estable y otro en el que se han formado deslizamientos debido a ángulos de erosión pronunciados, ¿no? Siguiente diapositiva. Ya, hablemos de lo que es las condiciones climáticas. En esta diapositiva, por ejemplo, estamos analizando dos condiciones climáticas que impactan directamente en lo que es la estabilidad de taludes, las lluvias y lo que es los ciclos de congelación y descongelación. Comenzamos con las lluvias. Cuando hay periodos de lluvia intensa, el agua se infiltra en lo que es el suelo, lo que puede saturar el suelo, disminuye la cohesión del suelo, aumentando su peso, ¿no? Y como resultado se incrementa el riesgo de deslizamiento en lo que es el talud. Por otro lado, en climas fríos, los ciclos de congelación y descongelación también afectan los taludes. Estos ciclos provocan la expansión y contracción del suelo, lo que genera microfisuras en el talud. Estas fisuras debilitan la estructura del talud, lo que puede provocar fallas, comprometer la estabilidad. Por ejemplo, acá en la imagen podemos ver cómo las lluvias pueden causar estos deslizamientos, ¿no? Lo que resalta la importancia de considerar las condiciones climáticas en el diseño y mantenimiento de los taludes. Siguiente diapositiva. Ya, presencia de agua subterránea. Estamos viendo en esta diapositiva cómo la presencia de agua subterránea afecta la estabilidad de los taludes. Hay dos factores claves que se consideran aquí, que es el nivel freático y la presión de poro. El nivel freático se refiere cuando el agua subterránea sube y se acerca a la superficie del talud. Esto provoca que el aumento de la presión intersticial dentro de los poros del suelo, como por ejemplo esta presión sea consecuencia, ¿no? Esta presión reduzca lo que es la fricción interna en las partículas del suelo, lo que facilita el deslizamiento y compromete la estabilidad del talud. La presión de poro, por su parte, ocurre cuando el agua en los poros genera presión interna, lo que disminuye la capacidad del suelo para resistir los esfuerzos de corte. Esta reducción de la resistencia es crucial para entender cómo el agua puede afectar la estabilidad de los taludes. Y a siguiente diapositiva. Ya, las actividades antrópicas es como, ¿no? Son las actividades antrópicas son aquellas, ¿no? Acciones humanas que impactan en la estabilidad de los taludes. Primero tenemos la construcción, donde las excavaciones, los cortes, los rellenos realizados en las laderas alteran lo que es geométrica y también alteran lo que es las cargas en los taludes.
Esto puede desestabilizar el sistema natural de soporte del terreno, aumentando el riesgo de deslizamientos. Luego está lo que es la deforestación, que implica la eliminación de la vegetación. Las raíces de de las plantas ayudan a lo que es consolidar el suelo y al ser eliminada se reduce la cohesión del terreno y la capacidad de resistir la erosión. Finalmente tenemos las vibraciones y explosiones, ¿no? Esto ocurre principalmente en áreas mineras o de construcción. El uso de maquinaria pesada y los explosivos generan vibraciones que pueden desencadenar movimiento en los taludes, afectando así su estabilidad, ¿no? Siguiente diapositiva. Seguidamente tenemos los factores sísmicos. Hablemos de los factores sísmicos que pueden afectar la estabilidad en los taludes, ¿no? Primero tenemos la carga dinámica. Los terremotos, por ejemplo, provocan cargas temporales que reducen la cohesión y fricción del material en el talud. Este cambio en las fuerzas internas del suelo puede incrementar el riesgo de fallas repentinas, ¿no? Como segundo factor tenemos lo que es la licuefacción. ¿Qué es la licuefacción? Es un fenómeno que ocurre en suelos saturados donde durante un sismo los suelos, por ejemplo, pueden perder su resistencia y comportarse como un líquido, ¿no? Y así facilitando el colapso del talud. Siguiente diapositiva. Ya, la vegetación y cobertura del suelo, ¿no? ¿Cuál es el papel de la vegetación y la cobertura del suelo en la estabilidad de taludes? Primero, las raíces de las plantas, como antes les mencionaba, juegan un rol muy importante, ¿no? Las raíces actúan como especie de malla natural que aumenta lo que es la cohesión del suelo, ayudando a reforzar el material. Este refuerzo es especialmente efectivo en taludes que tienen suelos granulares, donde la cohesión del material es más débil, ¿no? Ya, siguiente diapositiva. Tipos de fallas en taludes, ¿no? Las fallas en taludes son un fenómeno geotécnico que afecta a la estabilidad de las pendientes del terreno, ¿no? Ya, siguiente diapositiva. Ya, los tipos de fallas en taludes. Ya tenemos primariamente lo que es los deslizamientos glaciales. En este tipo de falla, el material del talud se mueve a lo largo de una superficie de falla. Más o menos es la falla, la superficie de falla es plana, ¿no? Con una dirección, generalmente es paralela a lo que es la pendiente del talud. En los deslizamientos rotacionales, acá ya también la falla ocurre a lo largo de una superficie de curva, ¿no? El material que se desplaza en forma un movimiento de abajo hacia adelante, como si se tratara de una rotación de masa del suelo. Siguiente diapositiva. Ya, y también tenemos lo que es la erosión superficial. En este caso, lo que es la lluvia juega un rol muy importante, ¿no? Que prácticamente lava lo que es el material más cercano a la superficie del talud, así debilitando su cohesión y aumentando el riesgo de deslizamientos. La erosión subterránea también es cuando el agua que fluye a través de las capas del suelo pueden, o sea, disuelven y debilitan el material subyacente, ¿no? Creando vacíos y desestabilizando las capas de soporte del talud. Siguiente diapositiva. Ya, seguidamente tenemos factores que contribuyen a las fallas en taludes. Por ejemplo, la presencia de agua. El aumento de agua con el aumento de agua aumenta el peso del material, se disminuye lo que es la cohesión entre las partículas y lo que finalmente disminuye la resistencia del talud, ¿no? La actividad humana, las actividades humanas como la construcción de carreteras, excavaciones, minería o urbanización son también responsables de muchos deslizamientos y fallas de taludes. También tenemos lo que es las lluvias, ¿no? Las lluvias intensas y prolongadas son un factor de riesgo importante para las fallas en los taludes. Durante un periodo de lluvias intensas, el suelo puede llegar se satura y aumenta la presión del agua, lo que debilita la cohesión en el material del talud. Las actividades sísmicas también
los movimientos sísmicos o actividades sísmicas son factores importantes que afectan a la estabilidad de los taludes. Durante los sismos, las vibraciones alteran el equilibrio de las fuerzas que mantienen la estabilidad del talud, lo que puede desencadenar en deslizamientos, ¿no? Siguiente diapositiva. Ya bueno, acá tenemos algunos métodos de diseño en taludes. Estos métodos, por ejemplo, el método de Kuyama, que se utiliza para el diseño de taludes naturales, el círculo de fricción, que se aplica para rellenos de gran altura en carreteras, por ejemplo, el método de Fellinius, que se usa mucho en presas, el método de Bishop en taludes circulares para analizar su estabilidad, el método de Spencer, donde el factor de seguridad es menor, el método de Yambu considera cualquier superficie de ruptura no circular. Los métodos de Monster y Anpris, que son los métodos generales, ¿no? Siguiente diapositiva. Ya. Acá tenemos algunas normativas en el diseño y construcción de taludes de lo que es infraestructura ferroviaria. Acá hemos utilizado lo que es el Eurocódigo 7, también lo que es la Unión Internacional de Ferrocarriles y lo que es la normativa estadounidense, AREMA. Y acá en cada normativa, por ejemplo, nos muestran lo que es aspectos claves y su aplicación. Por ejemplo, en el Eurocódigo, el aspecto clave es la estabilidad en función del tipo de suelo, ¿no? Y factores de seguridad y métodos de cálculo como el equilibrio límite y el de elementos finitos. Su aplicación especialmente se utiliza en suelos de baja cohesión y terrenos sujetos a cargas elevadas, ¿no? Y lo que es la normativa de la Unión Internacional de Ferrocarriles, el requisito para estabilizar y el drenaje se utiliza en sistemas de drenaje profundos en zonas de inclinación pronunciadas, ¿no? Esta normativa, acá su aplicación es estándar para países miembros de la UI y recomendada en regiones montañosas y complejas geotécnicamente, ¿no? La normativa estadounidense también se basa más en lo que es el control de erosión y uso de vegetación y geotextiles y refuerzo de pendientes superiores al 30%. Esta normativa es utilizada mayoritariamente en Estados Unidos, Canadá, y también es ideal para áreas con pendientes pronunciadas y suelos inestables y climas variables, ¿no? Siguiente diapositiva. Seguidamente vamos a ver lo que es características de los túneles ferroviarios. Los túneles en infraestructura ferroviaria son elementales, ya que deben ser diseñados con mucho cuidado para así asegurar lo que es la seguridad, la estabilidad y la funcionalidad del sistema ferroviario, ¿no? Este diseño debe adaptarse a varias condiciones, como las especificaciones del tráfico, el tipo de vía, la velocidad de los trenes y lo que son las condiciones geológicas del terreno, ¿no? Cada uno de estos factores influyen directamente en la geometría del túnel, desde su sección transversal hasta su longitud y forma, ¿no? En esta presentación vamos a ver, por ejemplo, las características geométricas fundamentales de los túneles ferroviarios, destacando cómo cada aspecto contribuye a la seguridad de la infraestructura, ¿no? Y a la eficiencia del transporte ferroviario. Como podemos ver acá en la imagen, ¿no? Es un túnel que está diseñado de una manera que garantiza el paso seguro de los trenes, teniendo en cuenta factores cruciales. Siguiente diapositiva. Ya, la sección transversal en túneles. En esta diapositiva estamos viendo la sección transversal de los túneles ferroviarios, que acá es, por ejemplo, este es un componente crucial, ¿no?, en el diseño de túneles, ya que determina la seguridad y eficiencia operativa. Primero tenemos los túneles de vía única, que suelen tener áreas que van de los 20 hasta los 30 metros cuadrados, ¿no? Estos túneles están diseñados para permitir el paso de un solo tren en cada dirección. En contraste, tenemos también lo que es los túneles de vía doble, que tienen un área mayor que varía entre los 40 a 50 metros cuadrados.
ya que albergan 2 vías para el paso de trenes en ambas direcciones. También es importante, ¿no?, destacar las condiciones de diseño que incluyen espacios para ventilación, señalización, sistemas de evacuación. Estos son aspectos críticos, ¿no?, que garantizan la seguridad y funcionamiento eficiente del túnel. Como podemos ver acá en la imagen, el diseño de la sección transversal se organiza de una manera que se contemple, ¿no?, que solo o sea, que no solo el paso de los trenes, sino también los sistemas de soporte necesario para la operación, como la capa de rodadura, el drenaje y áreas para ubicar ductos, ¿no? Siguiente diapositiva. Ya, la pendiente longitudinal. Hablemos, ¿no?, sobre la pendiente longitudinal de los túneles, que es un factor importante que garantiza la eficiencia energética y la seguridad operativa de los trenes. Primero tenemos lo que es el diseño óptimo de la pendiente. En general, la pendiente se diseña de manera que minimice, ¿no?, el refuerzo de tracción y frenado de los trenes, a lo cual es esencial para reducir el consumo de energía y hacer el paso de los trenes sea mucho más eficiente. En el caso de túneles largos, generalmente la pendiente se mantiene por debajo del 1%. Esto se debe a que en túneles de gran longitud, una pendiente más pronunciada genera una circulación menos eficiente, afectando tanto lo que es al consumo de energía como al rendimiento del sistema, ¿no? En el caso de los túneles especiales, si el diseño del túnel se lo requiere, se pueden permitir, dice, pendientes de hasta 3%. Sin embargo, este tipo de pendiente solo se utiliza en circunstancias específicas de diseño que lo justifique. Según, por ejemplo, acá un autor que es Hunt, el control cuidadoso de la pendiente es crucial, ya que permite una circulación más eficiente y contribuye significativamente a la eficiencia energética, lo cual es vital para la operación de vías ferroviarias. Siguiente diapositiva. Seguidamente vamos a ver lo que es la anchura y altura del túnel. Acá tenemos una tabla que nos habla de lo que es la anchura y altura del túnel, que son dimensiones fundamentales en el diseño de los túneles ferroviarios. La altura y la anchura se calculan teniendo en cuenta el tipo de tren y la velocidad máxima permitida, ya que estas dimensiones afectan directamente a la circulación segura y eficiente de los trenes. Primero, en los túneles de vía doble, la altura mínima debe ser mayor a 7 metros. Esto se debe a que, al ser una vía para 2 trenes, se requiere una mayor calidad del aire de provocadas por el paso de los trenes, ¿no? En los túneles destinados a alta velocidad, y la altura es variable, ya que se debe incrementar para manejar la presión del aire que se genera al pasar en las altas velocidades, ¿no? Esto asegura que el túnel pueda manejar de manera adecuada la dinámica del aire que se produce en el tren. Por otro lado, tenemos lo que es túneles de vías en menor uso. En este caso, la altura se mantiene reducida, adaptándose a velocidades más bajas y un menor volumen de tráfico. Este tipo de diseño se ajusta especialmente a los requisitos de velocidad y uso de túneles. Siguiente diapositiva. Y acá tenemos los nichos de seguridad. Los nichos de seguridad en los túneles son esenciales, ¿no?, para garantizar prácticamente la seguridad tanto de pasajeros como del personal que hace mantenimientos en casos de emergencia. Estos nichos prácticamente son como áreas donde en accidentes o en etapas de mantenimiento son áreas donde pues resguarda lo que es ¿no?, el personal o los pasajeros que están varados. Y en estos nichos de seguridad tienen, según el autor que es Romana y López Pita, destacan, ¿no?, criterios importantes como la ubicación, por ejemplo.
Los nichos de seguridad se encuentran distribuidos a cada 20 a 25 metros en un lado del túnel, a cada 40 a 50 metros de forma alternada, ¿no? En ambos lados del túnel. Esta disposición asegura que siempre haya un espacio seguro en caso de emergencia. También destaca lo que es la función. Estos nichos, como les decía, están diseñados, ¿no? Para proporcionar un espacio seguro durante situaciones de emergencia. Su importancia es que los nichos de seguridad facilitan la operación de evacuación y permiten que el personal de mantenimiento pueda trabajar de manera segura, incluso si ocurre un accidente, ¿no? Dentro del túnel. Siguiente diapositiva. Acá, por ejemplo, tenemos lo que es, ¿no? La comparativa de las normativas internacionales para túneles en vías ferroviarias. Acá tenemos también, estoy mencionando lo que es la Unión Internacional de Ferrocarriles. Acá ya también estoy mencionando lo que es la normativa española, no, europea, y también lo que es la normativa de Estados Unidos, AREMA. Y acá ya también lo estoy clasificando en lo que es, ¿no? Las características que tiene un túnel. Por ejemplo, en sección transversal, la UIC nos menciona que debe tener unas dimensiones de 20 a 30 metros cuadrados la vía, y de una sola vía, y 40 a 50 de vía doble. En la normativa europea también menciona que el mínimo es de 30 metros cuadrados, ¿no? En vía única y para alta velocidad. En lo que es normativa estadounidense es variable según el tráfico, pero tiene que ser mayor a 40 metros si es de alta velocidad, ¿no? Y lo que es gálibos y dimensiones, por ejemplo, en la normativa de la Unión Internacional nos menciona que debe ser de 7 a 8 metros de altura para vía doble. En lo que es la normativa europea nos dice que debe ser mayor o igual al 7.5 metros de altura para vía doble. En lo que es la normativa estadounidense nos dice que debe ser mayor a 7 o igual a 7.3 metros de altura para vías de mayor tráfico y carga pesada, ¿no? En pendiente longitudinal, la normativa, la UIC, nos menciona que la pendiente debe tener un máximo de 1% hasta 3% en casos específicos. En la normativa ya también lo que es europea nos dice que hasta 2% en túneles largos y de alta velocidad, ¿no? Solamente no puede pasar el 2%. Igualmente, más o menos se parece a lo que es la normativa estadounidense, que toma máximo 2% y 1% en líneas de alta velocidad. La ventilación en la UIC nos toma que la ventilación activa en túneles debe ser mayor a 1.5 kilómetros. En la normativa europea, en túneles de alta velocidad también, o sea, no nos menciona dimensiones, pero sí nos dice que en túneles de alta velocidad se debe tener un control de presión, ¿no? En la normativa de Estados Unidos se requiere, dice, que sea mayor a 1 kilómetro, ¿no? Los nichos de seguridad que estábamos viendo últimamente es en la UIC, nos dicen que a cada 20 a 25 metros a un lado, o 40 a 45 o 50 metros alternamente. En cambio, en la normativa europea nos dice que a cada 50 metros en túnel de alta velocidad, y la normativa estadounidense cada 30 a 50 metros con áreas de evacuación. Siguiente diapositiva. Ya, muros de sostenimiento, ¿no? Los muros de sostenimiento, seguidamente vamos a ver lo que es los muros de sostenimiento en lo que es, ¿no?, infraestructura ferroviaria. Estos muros suelen estar diseñados en función de la altura requerida y para mantener un terreno seguro, ¿no? Ya, siguiente diapositiva. Acá tenemos lo que es los tipos de muros de sostenimiento. Los
Acá, por ejemplo, tenemos lo que es primeramente los muros de gravedad, que son uno de los tipos más sencillos, ¿no? Que se puede decir de muros de sostenimiento. Estos muros se basan principalmente en su propio peso, ¿no? Para resistir lo que es fuerzas de deslizamiento del terreno, sin la necesidad de utilizar lo que es refuerzos adicionales. Los muros de gravedad están construidos con materiales pesados como hormigón o piedra, que lo que les permite mantenerse estables sin depender de otros materiales estructurales, ¿no? En cuanto a sus dimensiones, estos muros tienen una altura que varía entre 1.5 y 10 metros de ancho de la base, que generalmente eh, aproximadamente es el doble de la altura, ¿no? Lo que asegura que el muro tenga suficiente estabilidad. Y también la pendiente del muro suele estar entre los 70 grados y los 80 grados, ¿no? Lo que le permite resistir las fuerzas externas sin que colapse este muro, ¿no? Y acotando este muro es prácticamente este tipo es ideal, ¿no? Para terrenos donde no se quieren estructuras más complejas, pero sigue siendo efectivo, ¿no? Lo que es retener el suelo y mantenerse la seguridad, ¿no? Siguiente diapositiva. Ya, los muros contrafuerte son una variedad de estos muros prácticamente son una variante de lo que son los muros de sostenimiento. Estos muros incorporan contrafuertes en la cara interna, ¿no? De lo que permite que se reduzca el grosor de la pared, ya que los contrafuertes ayudan mejorando la estabilidad sin necesidad de que la pared sea gruesa, ¿no? Los muros de contrafuertes son ideales para terrenos con poca capacidad de soporte, como suelos blandos, ya que proporcionan una mayor resistencia sin necesitar un grosor excesivo, ¿no? En cuanto a las dimensiones, la altura de estos muros generalmente varía de 3 a 6 metros y el especial de los contrafuertes suelen ser de 2 a 4 metros de largo, lo que asegura una distribución adecuada a la de carga, ¿no? El ancho de la base es similar al de los muros de gravedad, pero con un menor espesor debido a que los contrafuertes que refuerzan a la estructura ayudan, ¿no? Siguiente diapositiva, muros de voladizo. Ya, los muros de voladizo son estructuras donde la parte del muro se proyecta hacia adelante, sin la necesidad de contrafuertes. Ya también esta característica permite que sean más delgados y más eficientes para resistir grandes cargas y a diferencia de los muros de gravedad. Los muros en voladizo son ideales cuando se necesita tener grandes masas de tierra, pero sin ocupar mucho espacio o material adicional. En cuanto a sus dimensiones, la altura de estos muros varía de 5 a 15 metros de alto, lo que permite retener grandes cantidades de terreno. El ancho de la base es generalmente entre 0.8 y 1.5 metros, y el espesor de la pared es más delgado que el de los otros muros. Esta está entre los 0.3 y 0.5, ¿no? metros, gracias a la eficiencia de sus diseños, ¿no? Pero este muro ya también sí tiene lo que es diseño estructural, no solamente es concreto. Acá ya se aumenta el diseño estructural, lo que mejora lo que es la resistencia, ¿no? Siguiente diapositiva. Muros de pilotes, ¿no? Los muros de pilotes, este tipo de estructura que se utiliza cuando los terrenos son muy inestables o cuando tienen una alta capacidad de absorción de agua, ¿no? Estos muros proporcionan estabilidad adicionando a la estructura unos pilotes, ¿no? que se hincan al suelo, lo que permiten que la estructura se mantenga firme. En cuanto a sus dimensiones, la altura de estos muros varía de 3 a 10 metros dependiendo mucho de lo que es la necesidad del proyecto, ¿no? El diámetro de los pilotes generalmente es de 0.4 a 0.6 metros, lo que les permite soportar grandes cargas. El espaciado de los pilotes es de entre los 1.5 y 3 metros de longitud,
lo que asegura que estén distribuidas adecuadamente para que proporcionen estabilidad. Acá, seguidamente, lo que es la comparativa de las normativas internacionales para muros de sostenimiento, ¿no? En esta ocasión ya también voy a mencionar lo que es el AISTO, el Eurocódigo 7 y lo que es la normativa estadounidense AREMA. Por ejemplo, para la altura máxima recomendada, la AISTO nos menciona que puede ser hasta 6 metros sin refuerzo. El Eurocódigo nos menciona que depende mucho, ¿no? Que es variable según lo que es las longitudes del muro, ¿no? Pueden ser mayores a 5 con refuerzo, dice. En cambio, AREMA nos menciona que puede ser de 5 metros, mayor a 5 metros, pero con análisis de diseño, ¿no? También nos menciona lo que es el espesor mínimo del muro. La AISTO nos menciona que el espesor mínimo puede ser menores o iguales a lo que es 0.3 veces la altura. El Eurocódigo nos dice que debe ser de 0.3 a 0.4 veces la altura y la normativa estadounidense nos menciona que puede ser de 0.4 a 0.5 veces la altura. La base de las zapatas también nos menciona el AISTO que debe ser menor o igual a 5 veces la altura. El Eurocódigo nos dice 0.4 o 0.6 veces la altura. La normativa estadounidense nos dice que debe ser menor o igual a 5 veces la altura. Ya, y condiciones adicionales que toman cada normativa, por ejemplo, la AISTO toma lo que es cargas sísmicas y vivas, el Eurocódigo toma lo que es drenaje y presión hidrostática, y la normativa estadounidense toma lo que es cargas dinámicas y vibraciones, ¿no? Siguiente diapositiva. En conclusión, hemos tenido lo que es las siguientes conclusiones, ¿no? De lo que es el trabajo que hemos hecho. Una de las conclusiones que mencionamos son las siguientes conclusiones, ¿no? La plataforma es esencial para la estabilidad y seguridad del tráfico ferroviario, garantizando durabilidad y resistencia. Los gálibos deben cumplir con estándares internacionales para evitar interferencias y así asegurar un paso seguro del tren, ¿no? Los taludes, como corte, relleno, reforzados, vegetados y con drenaje, aseguran la estabilidad del terreno, reduciendo riesgos de deslizamientos. En los túneles, las dimensiones adecuadas y la seguridad en casos de emergencia son claves para el paso seguro de los trenes. Siguiente diapositiva. Los muros de sostenimiento, como los muros de gravedad, contrafuerte, voladizo, los muros con pilotes, soportan las cargas de tránsito ferroviario y retienen el terreno, ¿no? Manteniendo la seguridad. Las normativas internacionales como el Eurocódigo, la Unión Internacional de Ferrocarriles, la normativa estadounidense, la AISTO, varias normativas que hemos mencionado, garantizan la seguridad y eficacia en el diseño, ¿no? De lo que es la sección transversal de la vía ferroviaria. La comparación entre diseño y normativa local permiten identificar áreas de mejora, contribuyendo al siguiente diapositiva. Ya, y finalmente como recomendaciones tenemos lo que es realizar estudios geotécnicos exhaustivos antes de la construcción de una vía férrea. Es esencial, ¿no? Para mantener lo que es las características del terreno y adaptar el diseño. También tenemos que este análisis permite seleccionar los tipos de taludes y muros de sostenimiento. Otra recomendación sería adaptar las normativas internacionales al contexto local, asegura que, ¿no? De seguridad y eficiencia, considerando las condiciones geográficas y climáticas del entorno. Siguiente diapositiva.
gráficos detallados en una vía FED. También otra recomendación sería implementar el sistema de drenaje eficiente, es clave para evitar la acumulación de agua que podría desestabilizar la infraestructura, ¿no? Especialmente en suelos arcillosos y áreas con alta precipitación. Optimizar el diseño de túneles para trenes de alta velocidad, estableciendo gálidos adecuados y sistemas de ventilación. Esto protege a los pasajeros y a los que operan en caso de emergencia, asegurando la seguridad y eficiencia en el tránsito. Eso sería todo, ingeniero. Gracias por su atención y tal vez alguna consulta, duda. Listo, gracias. Ya, a ver, eso, preguntas que quieran plantear. Ya, mientras tanto, lista ya. Aceituno. Está Chino. Presente, ingeniero. Buen día. Buen día, Chukimamani. Coila. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Flores Mamani. Si está Galindo. Guamán. Guamán. No está Mamani Cotrado. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Moya. Presente, ingeniero. Ya, Núñez. Si está Quispe Mamani. Presente, ingeniero, buen día. Buen día, Ramos Ambrosio. Presente, ingeniero, buen día. Buen día, Tapia. Tapia Cruz. Torres. Presente, ingeniero. Ya, Turpo Díaz. Turpo Quilla. Díaz. Ya. Disculpe, ingeniero. Aceituno presente, ingeniero, no pude responder. Ya, ¿qué más? Ya, nada más. Listo. Ya, bien, a ver. ¿Preguntas tienen o no tienen? Ya, a ver, veamos. Sus objetivos: identificar los componentes, si lo han hecho, describir características de los gálidos también, tipos de taludes, también características geométricas de túneles, muros de sostenimiento, dimensiones, tipos, también comparar, identificar y comparar normatividad, también lo han hecho. Ya, el ejemplo y el contraste. Sus objetivos dice ejemplificar y contrastar. A ver esa parte, a ver cómo lo han hecho. Contrastar el diseño de la sección transversal de la zona con normatividad, dice. Ya, esa parte, a ver. Ya no se escucha. Se nota el video, espérate, ¿se nota en la pantalla del video, ingeniero? Sí, sí, sí. Es el proceso constructivo
O sea, estábamos buscando como el proceso constructivo, sobre todo de un túnel, de un importante túnel, no de una vía ferroviaria. A ver, lo voy a presentar. Ya, pero eso en resumen, ya, porque dura creo casi 15 minutos. Las partes importantes nada más. Ya, tratas de explicarlo lo más importante porque no se escucha el audio tampoco. Este video más que todo trata, ingeniero, sobre el proceso, o sea, constructivo de lo que vendría a ser lo que es un túnel, ¿no? O sea, en sí está bien explicado desde principio a fin. Ahorita, es como el video es muy grande, lo voy a poner desde esta parte, ingeniero.
Eso es en cuanto al video, ingeniero. En sí, si veríamos todo el video, sería todo el proceso constructivo en sí de lo que vendría a ser en realidad un túnel para una vía férrea, ¿no? En cuanto a los ejemplos, nosotros por la zona como que no hemos encontrado túneles exclusivamente para vías férreas, ¿no? Por eso es que también que no hemos tocado tanto ese punto, ingeniero. Ya, el contraste no lo han realizado, ¿no? El ejemplo, ese último ítem en todo caso, ¿no? O en todo caso, ¿dónde iba a ser? Pues es que el detalle es cuando lo ponen, ahí tiene que reflejarse eso en su trabajo, pues. Sí, ingeniero. El detalle es que a veces lo pones y después ya no está, no se ve eso, ¿no? Acá está tu informe en papel como si hubieran hecho todo eso, ¿no? Pero en la realidad, en la exposición, no lo han incluido eso. Ya, eso es. Ya, listo. El resto, bueno, sí lo han hecho, ¿no? Han comparado normatividad, han analizado temas un poco más allá del documento, me parece, ¿no? Porque no hay mucha información, ya saben, y han podido investigar un poco más sobre ese tema, ¿no? No tanto a profundidad, porque en realidad esos cursos, fundamentos del diseño de túneles, por ejemplo, ¿no? Lo que es estabilidad de taludes, se ve en otros cursos, ¿no? Ustedes lo que tienen que hacer es recabar esa información o recordar eso ya en su momento cuando requieran ya para una actividad laboral y aplicar eso, ¿no? Porque, por ejemplo, para el tema de carreteras no va a ser muy diferente, ¿no? La implementación de todo el procedimiento para ese tipo de o proyectos que involucren la construcción de túneles o lo que es muros de sostenimiento, de contención. Entonces es cuestión de que recuerden los cursos también que están llevando de repente paralelamente o en otros semestres, ¿no? Para complementar. Ya, listo. ¿Alguna pregunta o intervención de repente de su parte? Ya. He habilitado ya para que suban su trabajo los del grupo. Ya Hasta tienen el ingeniero. de alguna mejora, lo pueden incluir ya, hasta medianoche. Y los demás tienen que subir un resumen o en todo caso un organizador visual de este tema desarrollado el día de hoy. ¿Los que hemos expuesto también, ingeniero, o No, nosotros? solo los que han escuchado nada más hacen el organizador y o resumen. Ok, ingeniero. Ya, ustedes los que han expuesto no. Su trabajo, si hay alguna mejora más bien que quieren incluir, lo pueden hacer. Ya, y subirlo hasta medianoche. Ya, eso es. El siguiente grupo ya tiene que estar listo para la siguiente sesión que nos toca el día lunes. Ya sería lista también y eso sería todo, me parece. Ingeniero, disculpe, buenas tardes. Ingeniero, disculpe, llegado un poquito tarde a la reunión, no sé si podía darle lista. Ya he llamado, ya lo he guardado. Ah, ya. Ingeniero, ¿cuál es el siguiente grupo que va a esperar el lunes? Ya. ¿Quién es? ¿Sección? No, es ¿cómo se llama? Superestructura, me parece. ¿Qué grupo es? Creo que es drenaje, ingeniero. Drenaje. A ver, un rato voy a buscar en mi archivo.
Sí, es drenaje. De ahí superestructura de señalización. Ya, entonces los encargados del tema de drenaje tienen que estar listos ya para la siguiente, el día lunes. Ya, me parece que no hay nada más, entonces nos vemos el día lunes, ya, cuídense. Hasta el lunes, ingeniero. Hasta el lunes. Nos vemos, cuídense. Hasta luego, ingeniero. Chao, cuídense, hasta luego.